gracias a la volatilidad, se comenzaron a utilizar fuertemente las monedas estables. Hoy en día, más del 8% del market cap cripto está en monedas estables. Y para ver con mucho detalle qué es lo que está pasando con el movimiento de monedas estables, vamos a traer a alguien especial, alguien que maneja muy bien ese tema. Es el Customer Success Manager de Chainalysis, así que quiero que por favor recibamos con un fuerte aplauso a Bernardo Navarro. Buenas tardes, muchísimas gracias aquí a Binance por haberme invitado. Realmente muchas gracias también por estar en esta linda ciudad de Medellín. Bueno, hoy día vamos a hablar un poquito sobre esa adopción de las stablecoins y también un poquito de la adopción en Latinoamérica para que nosotros podamos tener un poquito más de contexto de todo lo que está pasando. Pero una de las cosas que es muy importante e interesante cuando hablamos de desafíos que hemos visto con criptomonedas, ¿cómo sabemos todas estas métricas? ¿Cómo sabemos qué información, qué tipo de actividad está ocurriendo en el ecosistema? Entonces ahí viene donde trabaja mi empresa Chainalysis, colaboramos y trabajamos mucho con Binance también y podemos dar un poquito más de contexto a este mundo. Entonces cuando vemos nosotros qué exactamente hay en la blockchain realmente vemos datos brutos que se producen, pero no sabemos qué realmente está por detrás. Entonces, ¿cómo podemos tener más visibilidad sobre esta actividad? Entonces, lo que hace un poquito de Chainalysis es realmente coger todos estos datos y tenemos muchas preguntas que queremos responder. ¿Qué actividades están ocurriendo en las stablecoins? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿Por qué es que se está viendo un cierto crecimiento? Entonces, a veces yo digo que somos como el Google de la blockchain para poder traer mucho más contexto. Entonces, si nosotros queremos hacer ciertas preguntas, ¿qué entidad de esta dirección? ¿Qué entidad está relacionada? ¿Qué tipo de riesgo está asociado? ¿Cómo podemos vivir en un mundo donde tenemos un mercado de 160 mil millones de dólares en stablecoins? Tienes a Binance con 275 millones de clientes aquí en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo podemos nosotros traer confianza a este ecosistema? Entonces, mucho del enfoque realmente de nuestra empresa es de traer más confianza a este ecosistema. Entonces, colaborando, trabajando juntos y analizando estos datos, podemos traer ese contexto para que se vea más confianza. Entonces, vamos categorizando, vamos agrupando información, vamos viendo cuáles son exchanges, cuál es la actividad ilícita, quién está interactuando en todo este sistema y lo vamos catalogando para que uno pueda tener un poquito más de visibilidad. Entonces, con todo ese tipo de información, ¿con quién trabaja Chainalysis? Nosotros tenemos más de 1000 clientes, más de 1000 clientes alrededor del mundo, tenemos empleados en más de 90 países, con clientes presentes en esos países también, y somos como el intermediario entre el sector público y también el sector privado, trayendo más confianza a este ecosistema. Entonces es un desafío grande, pero si nosotros queremos que el mundo cripto realmente sea confiable y que todo el mundo nos vea como la próxima JP Morgan, para que tengamos ese nivel institucional, que todo el mundo confía en este ecosistema, necesitamos tener realmente todos esos datos organizados para que podamos tomar más decisiones sobre cumplimiento, sobre riesgo, cómo nosotros vamos a trabajar en conjuntos para que sea un lugar que sea seguro. Las startups, hay muchas amenazas en este mundo cripto, pero también esos son un simple desafío que con las apropiadas herramientas, las apropiadas colaboraciones entre el sector público y privado, nosotros vamos a poder traer muchísimo más beneficios a este mundo. Entonces veamos un poquito sobre cómo estamos en LATAM. Había ahí un gráfico que Daniel ya había presentado un poquito, pero LATAM está creciendo a un nivel muy rápido en cuestiones de cripto. Nosotros ya vemos 9.1% de toda la actividad global, de todo el valor que se recibe en cripto en este momento. Entonces, 9.1 puede parecer hasta un poquito pequeño, pero si comparamos con otras regiones, estamos dentro del padrón. Vemos entre 10, 15, algunas regiones tienen más personas en esas regiones. Entonces, igual estamos dando un crecimiento muy grande. ¿Y cuál es ese crecimiento específicamente?
Latinoamérica está en segundo lugar en cuestiones de crecimiento. Eso trae muchos beneficios a personas, trae a diferentes entrepreneurs para que puedan crear nuevos negocios, para que crear nuevos modelos financieros. Entonces, todo eso se está viendo. Y es muy interesante analizar Latinoamérica porque no viene solo por, como vemos en ciertas otras regiones, Estados Unidos, Europa, ven cripto mucho como una inversión. Aquí en Latinoamérica estamos viendo los sueños que siempre tuvo Satoshi cuando dijo que quiero que sea un método alternativo para mover valor y a la velocidad del Internet. Entonces, vemos en Argentina adopción por devaluación de moneda. Vemos Venezuela también por devaluación de moneda y porque hay esa falta de confianza en el gobierno. Y de ahí vemos otros países como México, donde se están moviendo muchísimo por remesas que vemos beneficios específicos. Yo me acuerdo cuando yo enviaba dinero, yo soy de Ecuador y enviaba dinero a veces a Ecuador con mi familia, me costaba como $10 para mandar $100. Hoy en día eso ya no es necesario. Cripto resuelve muchos de esos problemas. Si tú tienes clientes dentro de Binance a Binance enviando fondos, el costo realmente desaparece. Entonces, está trayendo muchos beneficios a todas las personas que estamos aquí en Latinoamérica. Y eso es realmente lo que trae cripto, es más ayuda a que pueda levantar a toda la gente que está utilizando esta nueva tecnología. Pero bueno, veamos un poquito más de dónde está Colombia. En relación a todos los otros países de Latinoamérica, Colombia está creciendo a un porcentaje de alrededor del 25%, que es alto. Obviamente vemos unos ciertos otros países como Venezuela, que por el caso de uso, obviamente se puede ver y analizar que ellos quieren utilizar cripto para casi todas sus transacciones. Entonces, es un poquito distinto a otros mercados como Colombia en este momento. Pero mucho crecimiento, 25 no es poco, y algo de estar muy orgulloso todavía. Ahora, veamos en dónde está la cantidad de valor que se está recibiendo en los distintos países en relación a criptomonedas. Tenemos nosotros todavía Colombia en número 5, Argentina llegando casi a los 100.000 millones, Brasil también a 100.000 millones. Esos dos países se compiten mucho, pero estamos viendo que Brasil está cambiando un poquito porque está mucho más derivado al caso institucional. Entonces, probablemente vamos a ver en Brasil este próximo año, cuando salgan los nuevos datos, van a coger un poquito de liderazgo. Pero de ahí tenemos a México, países con muchas personas, y de ahí tenemos Venezuela por su caso de uso, pero de ahí Colombia realmente es un país aún más pequeño, igual está trayendo mucho valor en criptomonedas. Entonces, mucho de eso yo hablo es las fintechs, los diferentes negocios como Binance que están aquí presentes, que están trayendo esos beneficios para poder enviar pagos internacionalmente y todos esos diferentes beneficios. Ahora, esta es una estadística interesante. Cuando nosotros vamos analizando datos, tenemos aquí que podemos comparar qué tipo de categorías se está viendo el movimiento de cripto dentro de estos diferentes países. En el caso de Colombia, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vemos que tiene un 75% como exchanges centralizados. Eso nos dice que es mucho de la adopción viene del uso como plataformas de Binance. Entonces, cuando vemos ese crecimiento, es mucho relacionado a ese tipo de negocios. Ahora, eso no me sorprende. Latinoamérica, por lo general, ha sido mucho que utiliza esos servicios centralizados, pero vemos que igual está un poquito más alto de lo normal cuando comparamos globalmente y el resto de Latinoamérica. Pero vamos a ver, yo creo que mientras más adopción vean, vamos a ver que se va a ir adaptando y creciendo más en conjunto al resto del mundo. O sea, un poquito más de DeFi, un poquito menos centralizado, vemos cómo esto va a ir evolviendo sobre el tiempo. Ahora, hablamos mucho de cripto, de adopción y dónde está viniendo esa adopción. Había un slide ahí que estaba hablando Daniel, donde mostró que mucho del movimiento es por estas diferentes adopciones y que veíamos que empresas están comprando más Bitcoin y que vemos que personas están reduciendo. Si vemos qué es lo que está pasando en la región, específicamente en América Latina, pero vemos globalmente, vemos que si vemos el nivel de pagos que se están haciendo, más de 10 millones en el conocido claro, un poquito menos, un poquito más oscuro, tenemos de 1 a 10 millones. Si después vemos profesional de $10,000 a $1,000,
Entonces, vemos que mucho de ese movimiento viene del aspecto institucional de empresas adoptando todo este tipo de tecnología para poder hacer estos cambios y movimientos de valor transfronterizos y operando más eficientemente. Y bueno, aquí estamos nosotros. Así que, ¿cuál es nuestra que deberíamos hacer? Comprar más Bitcoin y estar ahí comprando miners. Ahora, veamos un poquito de, si salimos de la parte de qué es cómo se está utilizando, si es los exchanges centralizados, si es las finanzas descentralizadas, podemos ver también que podemos comparar por tipo de activo. Entonces tenemos Bitcoin aquí, tenemos Ethereum, tenemos todas las otras criptomonedas alternativas y otra categoría las stablecoins. ¿Qué es lo que está dominando aquí en Colombia? Sí, Bitcoin tiene un porcentaje medio similar con varios de los otros países, México un poquito más basado en Bitcoin, pero aún estamos por bajo de lo que es el promedio global. Ahora, con Ethereum sí estamos bien alineados con lo global. Ahí vemos que tenemos las monedas alternativas, pero ¿qué es lo que sobresale la mayoría? 66% está en monedas estables. Entonces, uno puede ver ahí con esos datos de importancia y el impacto que está teniendo el caso de uso de las stablecoins. Bueno, veamos ahora datos específicos de las stablecoins a lo largo del tiempo. Vamos a ver también los ciertos cambios que hemos visto. Cuando comenzó alrededor de la última, cuando hubo los ICOs 2017, 2018, mucho del área de DeFi comenzó a entrar en fuerza. Demoró un poquito de tiempo, pero en 2021 fue el momento en el cual todo cambió. Antes de eso dominaba Bitcoin, pero hoy en día vimos el crecimiento desde alrededor de 20%, son más de 60% de valor de stablecoins en 2023 y como que medio se ha estabilizado un poquito alrededor de 50%. Pero esos son números muy grandes, indican el caso de uso, la necesidad, y vemos mucho impacto en nuestros mercados. Ahora, veamos un poquito de comparación con todo el resto de los activos. Ahí vemos cómo hemos visto las stablecoins subir, pero también estamos viendo los diferentes activos, como Bitcoin, está bajando y se mantiene a un nivel mucho más bajo. Entonces, las stablecoins han sido un caso de uso por necesidad, un punto de entrada al mundo cripto. Entonces, vamos viendo que va creciendo y va creciendo. Una de las cosas que me pareció chistoso estaba yo justo viendo cuál es el valor de mercado de USDT. Y eso fue probablemente alrededor de un mes y medio. Me acuerdo que estaban 150 mil millones. Justo ahorita dije, debería haber ese número para cuando hable la presentación, estar actualizada. Estamos ya en 160 mil millones en stablecoins. Entonces, dentro de un mes y medio, vean el cambio que se ve. Entonces, estamos en una época donde exponencialmente tenemos muchísimo más casos de uso y adopción de estas stablecoins. Hemos visto otras stablecoins como las que queremos implementar para las del euro, las de otras monedas, pero realmente la que sigue continuando dominando es aún en las basadas en el valor del dólar. Entonces, muy interesante este caso de uso. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo cuando nosotros pensamos de activos y cuando uno dice que un activo ya se está realmente viendo como legítimo? Normalmente uno va a ver que ese activo se mantiene por tiempo más largo. Entonces, si yo solo estoy usando USDT y lo mantengo por poco tiempo, significa que es mi punto de entrada y salida. Pero como hemos visto en Latinoamérica, vemos la inflación, la devaluación de moneda, ahora estamos viendo que de poco a poco, a lo largo del tiempo, se están manteniendo dólares físicos por más tiempo. Entonces, esto realmente es un testamento de que todas estas monedas estables continúan siendo de caso de uso muy importante, no solo para la región, pero globalmente. Y vamos viendo, bueno, espero que todo el mundo continúe manteniendo Bitcoin, pero si continuamos viendo las monedas estables manteniéndose por más tiempo, lo que eso me indica a mí es que el mundo tradicional, cuando yo mantenía mi dinero en bancos, realmente eso está cambiando. Ahora la gente quiere tener su propia custodia, quiere mantener sus fondos con exchanges confiables, quiere mantenerlo en algo digital, tangible, donde ellos saben que tienen un poquito más de control. Entonces, imagínense, yo estoy en un área rural, no tengo acceso a bancos,
ahora yo puedo conseguir y mantener eso a través de una cuenta digital. Entonces, mientras más internet, más adopción de celulares se tiene, más vamos a ver el crecimiento de todo este otro mundo financiero alternativo. Aquí podemos ver para Latinoamérica cuál es la división específica cuando nos enfocamos en lo de los monedas estables comparado a Bitcoin. Entonces, en Latinoamérica, nosotros estamos viendo un 7% más o menos, y en Bitcoin estamos viendo 48%. Entonces, ese número refleja la importancia de todo esto de los stablecoins y cómo continúa siendo dominante. Y si vemos con otras regiones, estamos viendo esa misma adopción. Las stablecoins, si vemos en Norteamérica, vemos en Europa, en África, ¿por qué es que todas estas regiones están manteniendo tantos valores altos de stablecoins cuando no era una moneda que realmente ellos tenían acceso? Es la necesidad, la desconfianza, y muchas veces ha sido un nuevo método para poder mantener sus ahorros y protegerse de diferentes aspectos financieros que ellos han perdido confianza. Bueno, cuando hablo de análisis y que nosotros hacemos y mapeamos diferentes entidades, instituciones, actividades, nunca va a haber una presentación donde no toque un poquito sobre tendencias también de actividad ilícita. Es importante entender eso porque si nosotros vamos a operar, vamos a estar en un ambiente donde queremos que este sea nuestro nuevo sistema financiero, tenemos que entender qué es lo que estamos enfrentando de desafíos para ver cómo nosotros podemos colaborar y ayudar a todo eso. Entonces, ¿cuáles son las tendencias más comunes, lo que más se ve en Latinoamérica hoy en día? Son las estafas. Las estafas es algo que no creo que afecta solo a Latinoamérica, sino que si vemos impacta al mundo entero. Hubo toda la era de COVID, donde la gente pasó mucho tiempo en casa. Y ahí hubo mucha gente que también estaba dedicada a actividad ilícita. Dijo, ¿cómo puedo yo ganar dinero desde casa de una manera remota? Y entonces ahí es cuando comenzó a nacer mucho de las estafas que existen hoy en día para fraudes de cripto. Entonces, imagino que todo el mundo ha recibido ese mensaje por el celular, te dice, miren, invierten esta moneda de cripto o algún tipo de grupo de inversiones. Si usted no pidió en ningún momento participar en uno de estos grupos, puede tener mucha tranquilidad de decir que probablemente es una estafa. Yo creo que, como mencionaron en la charla antes, las estafas es un desafío para traer esa confianza a este mercado cripto. También recibes mensajes, por ejemplo, que te dicen, hola Juan, pero tú no te llamas Juan. ¿Por qué es eso? Eso es lo que nosotros llamamos el Big Butchering. En el Big Butchering, esa estafa, la idea es acercarte, aproximarte y de ahí comenzar a ser amigo o tener algún tipo de relación media romántica a través del internet. Entonces, las estafas son muy fuertes y la única cosa que realmente va a poder ayudar para evitar todo esto va a ser la educación a todas las personas. Entonces, yo les pido que eduquen a las personas alrededor de ustedes están aquí porque les gusta el cripto, entonces eduquen a todos los distintos familiares para que podamos evitar eso. Sí, es muy importante la colaboración, el trabajo que hace Binance, el cumplimiento, investigaciones. Ellos están involucrados en la mayoría de todas las cosas ilícitas y cómo pueden ellos colaborar. Y eso es importante, pero al final del día, la educación personal financiera va a ser uno de los mejores métodos que nosotros tengamos para pelear contra este desafío. Ahora, otro aspecto son los robos, fondos robados. Nosotros sabemos que aquí en Latinoamérica, cuestiones de seguridad es algo muy importante. No importa en qué país estás, si estás en Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, siempre tenemos este problema de seguridad. Entonces, sí, se han visto fondos robados, ha habido secuestros, están las noticias, pero ¿cómo podemos nosotros hacer algo para mejorar? Pues es realmente ayudar a las fuerzas públicas, identificar estas cosas y también proteger a uno también a través de cómo uno lleva su celular. Muchas veces se identifican muchos de estos robos a través de las interactuaciones que tienen, por ejemplo, ciertas aplicaciones. Hay gente que te quiere estafar a través de Tinder, hay estafas de romance, entonces te conversan por un buen tiempo, pero al final del día ellos querían saber, ¿tú tienes cripto o no? El momento que saben que tú tienes cripto, ahí hay que tener algún tipo de encuentro ya personalmente. Entonces, protéjanse de estos desafíos
para que no vaya a ser mal. El otro aspecto que tenemos en Latinoamérica, tenemos el aspecto del narcotráfico. Esto creo que es algo que vamos a enfrentar realmente continuamente. Ha sido un problema que existe por mucho tiempo, pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando puedes mover valor a la velocidad del Internet, el proceso de lavado de dinero también va a ser uno por el cual va a pasar por las criptomonedas. Entonces, como negocios, como servicios, tenemos que entender y poder tener más colaboración en ese aspecto como narcotráfico, lavado de dinero. Nosotros podemos pelear contra eso y así nosotros podemos dar mucha más confianza a nuestro ecosistema. Una cosa que capaz no todos sepan, bueno, aquí podemos ver la distribución de actividad ilícita. Pueden ver que en el mismo momento de 2021 cambió todo, donde todo era más en Bitcoin y ahora la actividad ilícita que nosotros traqueamos dentro de Chainalysis cambió a ser dentro de las áreas de las stablecoins. Entonces, esto es importante, pero vamos a ver que hay un beneficio enorme cuando nosotros estamos luchando contra la actividad ilícita. Que hubo este cambio entre Bitcoin y ahora estamos viendo más actividad ilícita en las monedas estables, para mí es un beneficio. ¿Por qué? Porque se puede colaborar, se puede hacer mucho más para pelear contra los desafíos de estas organizaciones criminales. Si nos ponemos a ver, no mucha gente sabe, pero fondos que están en monedas estables se pueden congelar realmente sin tener acceso a tu fase semilla, a las distintas claves privadas. Entonces, si nosotros podemos utilizar esto para un beneficio del bien, ver cómo empresas colaboran con el sector público y privado, nosotros podemos comenzar a batallar contra todas las personas que están trayendo daños a nuestro ecosistema. Este ecosistema es nuestro, de criptos para las personas. Entonces, traigamos el bien y eliminemos el mal y traigamos todos los beneficios que Satoshi Nakamoto, cuando comenzó con cripto, tenía la misión de comenzar. Así que les agradezco mucho y espero que esta información haya sido de provecho para que puedan realmente entender un poquito del aspecto de cómo estamos en tendencias, cómo estamos en uso de las stablecoins y también un poquito de los aspectos de las actividades ilícitas aquí en la TAM. Así que muchísimas gracias.